El video pasado tuvo mucho éxito, motivo por el cual hemos decidido hacer una segunda parte. A lo largo de este canal, en muchas ocasiones hemos recalcado la relación que hay entre la CIA y Hollywood. De hecho, inclusive hay un departamento especial de la CIA para reclutar actores que sirven como espías. También vimos que esos famosos centros de rehabilitación son realmente centros de programación. Y en el video pasado vimos cómo se hizo todo esto, de dónde inició todo. Uno de los principales semilleros del mal fue sin duda alguna Laurel Canyon, que también ya hemos hablado en otros videoprogramas al respecto. Laurel Canyon fue el semillero, la caja Petri de la CIA, donde confluyeron artistas, políticos, rockeros, poetas y agentes de la CIA, agentes del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Hubo muchísimas muertes en Laurel Canyon y de eso no se ha hablado. De hecho, creo que ningún otro canal toca esas muertes en Laurel Canyon. El día de hoy vamos a platicar de esas muertes legendarias en Laurel Canyon relacionadas con rituales satánicos. El primer nombre sería Brian Jones de los Rolling Stones, quien fue encontrado ahogado en su alberca el 3 de julio de 1969 a la edad de 27 años. Y se cree, según el libro de David McGowan, que fue ni más ni menos que Mick Jagger quien lo asesinó. Toda gran obra necesita de un público, si no, no tendría sentido que existiera el arte. Y por supuesto que Laurel Canyon necesitaba de su audiencia, y la audiencia también fue programada, así como un video viral. No hay ningún video viral que te pegue así de suerte, la suerte no existe, es programación. La viralidad es un fenómeno programado, es una ingeniería programada, y estos tipos lo sabían. Por supuesto que lo sabían. Para esta tarea hubieron varios grupos que la CIA reclutó. La CIA les pagó mucho dinero a estos grupos para que atrajeran a los jóvenes, a las personas, a los bares, para que vieran las nuevas estrellas, como los Doors, Frank Zappa, de todos los que ya estuvimos platicando. Uno de esos grupos financiados por la CIA fueron los Young Turks. A este grupo perteneció ni más ni menos que Jack Nicholson. Quédate hasta el final del videoprograma porque vamos a soltar un dato muy interesante de Jack Nicholson que tiene que ver con Ted Bundy. Tiene mucho que ver, al parecer. ¿Hay la posibilidad de que Jack Nicholson sea realmente Ted Bundy? No lo sé. Quédate hasta el final del video y quizás entre todos lo descubramos. Vamos a referir a estos grupos de los Young Turks. El otro grupo que te digo eran los Freaks, pero en este video voy a referirme solo a los Young Turks. Los Young Turks se volvieron inmediatamente una presencia muy constante en la emergente escena de Sunset Strip. Personas locales y turistas fueron invitados a darse una vuelta por los bares que eran fuertemente promovidos por los medios de comunicación. ¿Quién sabe? Y quizás podrías terminar topándote hombro con celebridades como Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hopper o Warren Beatty. ¿Quién sabe? Quizás junto con su contraparte femenina del momento como Jane Fonda o Nancy Sinatra o inclusive Sharon Tate, a la que mató a la familia Charles Manson, otro miembro distinguido de Laurel Canyon. Los Young Turks fueron instrumentos para recluir, para llamar la atención, y utilizaban a estas estrellas jóvenes de Hollywood. Utilizaban estrellas como Jane Mansfield o Susan Atkins, quienes tenían vínculos directos con la iglesia de Satán de Anton LaVey, otro agente de la CIA, como ya lo vimos en el video pasado. Muchos de estos jóvenes y glamurosos actores de Hollywood firmaron vínculos muy estrechos con los músicos de Laurel Canyon. Muchos de ellos, como Peter Fonda, se fueron a vivir a Laurel Canyon, y algunos de ellos, como Jack Nicholson, nunca se fueron de Laurel Canyon. Hasta el día de hoy, Jack Nicholson sigue viviendo en Laurel Canyon, y tenemos que nuevas celebridades emergentes como Jared Leto
compró inclusive la legendaria base militar en Laurel Canyon y es una de sus propiedades. Warren Beatty vivía a un lado de Jack Nicholson, eran vecinos por muchos años y al igual con Marlon Brando, le encantaba Laurel Canyon. De Marlon Brando podemos decir tenemos muchas historias terroríficas del señor Marlon, y si este video tiene éxito y quieres una tercera parte, podemos platicar de Warren Beatty, Marlon Brando y por supuesto el primo de George Bush, el señor Hugh Hefner. Sí, el de la mansión Playboy, que por cierto, la mansión de Playboy comunica con la casa de Jack Nicholson y las casas de otras celebridades. Pero pues me imagino que todo esto es una enorme coincidencia y son conspiranoias y son cuentos de viejas chismosas. Me imagino que es pura casualidad. No lo sé. ¿Tú qué crees? Yo quiero leer tus comentarios, quiero leer tus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Yo creo que todo esto es 100% real. Vaya, mientras más estudio este fenómeno, mientras más quiero entender el asunto, más cosas extraordinarias encuentro. Y sí, todos los cabos hacen sentido. De hecho, de la relación simbiótica entre músicos y actores nacieron varias películas que ahora son clásicos del cine, como The Trip de 1967. Esta película es mala, malísima, pero no es de esas tan malas que son buenas, no, realmente es malísima. Bueno, a mí no me gusta. Si a ti te gusta, escríbeme aquí en la cajita de comentarios por qué te gusta. Esta película The Trip es escrita por Jack Nicholson, protagonizada por los Turks, por supuesto, Peter Fonda, Dennis Hopper y Bruce Dern, que eran los jefes de este grupo conocido como los Young Turks, los reclutadores. Otro peliculón psicodélico de culto que emergió del Laurel Canyon fue la película de Los Monkees, también escrita por Jack Nicholson, y en esta película incluye todos los amigos del Laurel Canyon. En esta película sale Dennis Hopper, por supuesto Jack Nicholson y Frank Zappa. La música, por supuesto, está escrita por Los Monkees y con la ayuda de contribuciones de varias bandas de Laurel Canyon, entre ellos Charles Manson. Los Turks se inscribieron en la mercadotecnia y trataron a la audiencia de Laurel Canyon como ratones de laboratorio. Invitaban a la gente a los nuevos clubes que se abrían para escucharlos y los estudiaban cómo reaccionaban frente a determinada banda, frente a determinada canción, y hacían sus estudios de ingeniería social. Jack Nicholson pertenecía a la pandilla de los Young Turks. Los Young Turks, como ya dijimos, eran los encargados de llevar gente a los bares de Laurel Canyon. Jack Nicholson se convirtió en el actor más aclamado de su tiempo. El señor Jack Nicholson también fue acusado de varios homicidios que ocurrieron en Laurel Canyon y que nunca pudieron ser comprobados, ya que el dinero y las relaciones del señor Nicholson lo convirtieron en un tipo intocable. Quizás esa cara de loco que tiene el señor Nicholson sea algo más que un simple personaje, ¿no crees? Pero antes de meternos en serio con el señor Nicholson, vamos a repasar rapidísimo la biografía del famoso asesino Ted Bundy, que según David McGowan, Jack Nicholson podría ser el mismísimo Ted Bundy, el famoso asesino. El señor Ted Bundy nació en una casa de madres solteras, un lugar donde ayudaban a estas madres solteras de escasos recursos. La identidad de su padre permanece en las sombras del misterio, y para evitar el estigma social y que lo llamaran bastardo, sus abuelos Samuel y Eleanor Cowell lo tomaron como su hijo. Al tomar su segundo nombre, se convirtió en Theodore Robert Cowell, y él creció creyendo toda su vida que su verdadera madre, Eleanor Louise Cowell, era su hermana mayor. Esto nos activa nuestras antenas y sabemos que esto es incesto. Y ahora, si solamente cambiamos los nombres, esto es lo que tenemos. Jack Nicholson nació en una indeterminada locación de una prostituta de 14 años.
La identidad de su padre permanece en la sombra del misterio y para evitar el estigma social, los abuelos de Jack Nicholson, John Joseph y Ethel Nicholson, lo adoptaron como su hijo. Tomando su apellido, se convirtió en John Joseph Nicholson Jr. y él creció creyendo que su madre, June Frances Nicholson, era su hermana mayor. Y Jack Nicholson se enteró que en realidad era su madre hasta que cumplió los 37 años. Para ese tiempo, June ya había muerto más de una década atrás, viviendo hasta la edad de solamente 44 años. Y si buscas, encontrarás que Nicholson nació en el Hospital San Vicente en Nueva York, pero no hay registro médico ni en el hospital ni en los archivos de la ciudad de Nueva York. De hecho, Jack Nicholson ni siquiera tiene certificado de nacimiento. Hasta 1954, ya cerca de su adultez, Jack oficialmente no existió. Y la verdad, no hay manera de comprobar quién es Jack Nicholson realmente. Y él ha dicho a los reporteros en un par de ocasiones que no tiene el más mínimo interés de invertir en tiempo tratar de descubrir quién fue su verdadero padre biológico. No le importa a Jack Nicholson. Es muy obvio aquí que el padre de Jack Nicholson pudo haber sido un senador o un personaje muy importante, un político muy importante que lo confundió y le echaron la culpa a otro que no era Ted Bundy. Yo creo que Ted Bundy sí puede ser Jack Nicholson, pero yo quiero leer tus comentarios. ¿Y por qué lo digo, mis amigos? Porque todo aquí queda entre familias. Son las mismas familias las que llegaron desde Inglaterra y colonizaron los Estados Unidos. Les voy a dar un ejemplo tan solo de ello. Marlon Brando y Henry Fonda, de hecho, sus ancestros, los ancestros de Marlon Brando y de Henry Fonda, arribaron a Nueva York al mismo tiempo. Marlon Brando es un descendiente directo de los colonistas franceses Louis Dubois y Catherine Blanca Dubois, quienes llegaron a Nueva York desde Alemania en 1660, ¿sí? Desde Alemania, y fundaron New Rochelle. Otros descendientes de Dubois incluyen el senador Leverett, gobernador de Massachusetts, y también el cónsul de Relaciones Exteriores William Feld. Este es el árbol genealógico de Brandon, y si nos ponemos a escarbarle, llegan hasta Jimmy Carter. Y por su parte, Henry Fonda es descendiente directo de Giles Down Fonda y de Hester Jans Fonda, colonizadores que llegaron a Nueva York en 1650. Los Fondas partieron de Holanda. En resumen, mis amigos, la propaganda y todo este movimiento, ¿sabes qué son? Son una bola de aduladores. La CIA prácticamente le pagó a sus lambiscones. En Estados Unidos, los ricos y famosos, sobre todo demócratas de Hollywood, que es el hogar, la casa de la adulación, tratan, por ejemplo, a los Clinton como si fueran la realeza, cuando en realidad sus vidas son como el guión de una maldita película de terror. Y allá, donde va el poder de la clase dirigente, le siguen los lambiscones, porque sin estos lamebotas no sería posible su existencia. No solamente el poder crea aduladores, sino que la adulación también crea poder, mis amigos. El poder político es la capacidad de hacer que los demás hagan lo que uno quiere, pero si no lo hacemos, entonces ¿en dónde está el poder? No existe. Lo que permite prosperar a estos reptiles es la adulación, los lambiscones, la sumisión de la población general. Se trata de una ecuación matemática de deseo de controlar más adulación igual a poder. Deseo de controlar más adulación más sumisión de la masa estúpida igual a poder absoluto. Y en esta última ecuación es donde yace la respuesta, mis amigos. Todo cambio que provoque una verdadera mejora no se fomentará desde el interior del club o de la clase dirigente en cualquiera de sus formas, donde la élite gobierna y los aduladores obedecen sus órdenes. Oh no, ocurrirá cuando este club, esta mafia, se vea obligada a tener en cuenta la voluntad de las personas comunes.
Las grandes reformas han tenido lugar cuando las personas comunes han dicho basta y la clase dirigente ha tenido que responder para protegerse, y no hay propaganda que los proteja de la verdad, porque la verdad eventualmente sale a la luz. En conclusión, mientras menos lamebotas tenga este mundo, mejor vamos a estar. Si te gustó este video, lo encontraste interesante o diferente, quieres ver una tercera parte de Hollywood y su relación con la CIA, por favor, comparte este video que me estás ayudando muchísimo a crecer. Ya sabes, tenemos que llegar a 1000 suscriptores. Esa es la meta. Yo estoy seguro que con tu ayuda lo voy a lograr. Muchísimas gracias por participar en las encuestas de CryptoGecko. CryptoGecko todavía sigue en activo y estamos preparando nuevo material para CryptoGecko. Así que estén pendientes y sigan participando en las encuestas. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos.